Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 10. Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec». Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Cuando en su angustia fue escuchado, Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 110. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: «Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no?» Jesús les contestó: ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En mi opinión personal, la más impresionante expresión de la carta a los Hebreos es la que nos presenta precisamente el capítulo 5 que leemos como primera lectura litúrgica. Hablando sobre el sacerdocio supremo de Cristo que viene de Melquisedec, a diferencia del sacerdocio levítico o de la tribu de Leví que venía por tradición familiar, Jesús muestra la superioridad de su sacrificio, de su sacerdocio, de su ofrenda a Dios, pero al mismo tiempo reconoce que en los sacerdotes, los del Antiguo Testamento, y podríamos decir que el sacerdocio en tiempos de la Iglesia,
estamos llenos de debilidades y tenemos que ofrecer sacrificios, no solamente por el pueblo, sino también por nuestras propias faltas y pecados personales. Aún el mismo Cristo, siendo sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec, nos dice en una expresión sencillamente magistral que Jesús, y hablando de su pasión, y así lo describe la carta a los Hebreos, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a Dios Padre que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Nos muestra que el mismísimo Hijo de Hombre e Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que sufrir, y no es solamente una realidad del ser humano, sino del mismo Hijo de Dios, y que solo a fuerza de su oración y súplica, que salía de lo profundo de su corazón, fue rescatado del mayor mal en esta tierra, el mal de la muerte, fue escuchado por el Padre Dios y resucitado por Él. Y continúa este texto precioso de Hebreos capítulo 5, cuando dice: Jesús, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. ¿Cómo nos pone a pensar esta expresión? Y cómo descubrimos que la obediencia a Dios, a su ley, sabia, perfecta, eterna, universal, muchas veces va en contravía de nuestros criterios y pareceres humanos y personales. Y esto nos genera grande sufrimiento, como ocurrió a Cristo cuando frente al drama, la tragedia de su propia pasión y crucifixión, quiso en definitiva evitarla. Aparta de mí este cáliz, recordamos en el Evangelio de la Pasión de San Juan, pero al final Jesús en obediencia dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y concluye este texto de Hebreos capítulo 5 diciendo: y llevado a la consumación, o sea, la obra de la redención, su muerte, Jesús se ha convertido para todos los que le obedecen en autor, en camino de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Hoy, que no nos escandalice la cruz, el sufrimiento, que el mismo Hijo de Dios, con lágrimas, con gritos, fue escuchado en su dolor por el Padre Dios, y ante el temor natural que todos sentimos frente a la muerte, la síntesis de todos los males, Dios Padre escuchó a Cristo y lo resucitó. Y así también nosotros, si aprendemos a ser obedientes, aunque suframos en ese camino de obediencia, encontraremos camino de redención y de salvación para nuestra vida. Cristo sacerdote es elegido por Dios. Cristo sacerdote es comprensivo con los hombres. Qué hermosa lección la que nos deja esta primera lectura de la carta a los Hebreos. Pero pasemos al Evangelio de hoy, donde encontramos un nuevo round, una nueva pelea, una nueva disputa, un nuevo enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Ya no se trata simplemente de la incomprensión de estos últimos porque Jesús perdonó los pecados a un tullido, porque hace la elección de un publicano y lo llama a seguirlo, sino que ahora murmuran de Cristo y de sus discípulos, porque no ayunan según la costumbre judía de ayunar 2 veces por semana, lunes y jueves, como signo de una espera mesiánica, de una espera confiada del Salvador. Jesús les dice con mucha naturalidad: pero si yo soy el novio y el reino de los cielos es la fiesta de la vida, ¿por qué ayunar? Hay motivo para la alegría, para el gozo, para la fiesta, para el banquete.
si yo soy el vino nuevo, si soy la novedad de la vida, porque tienen que ayunar. Es que el cristianismo no se puede ver simplemente como ascetismo, solamente como sacrificio, solamente como tragedia, porque se vuelve entonces una religión dolorista y triste. El Evangelio es sobre todo buena noticia de salvación y no mala noticia del pecado que hay en la vida de los hombres. Y parece que algunos no fueran anunciadores de buenas sino de malas noticias, porque su tono grave, su acento en las tragedias, en los dramas de la vida, nos hace a veces incapaces de reconocer que Jesús es el novio y que nosotros, los discípulos de Jesús, estamos de fiesta, que solo cuando Jesús falte ayunaremos, pero además reconocer que Jesús es la novedad, el vino nuevo, si se quiere, el paño nuevo, y ya no podemos sentir nuestra vida como un paño, una sobrecama remendada, rota. No más vidas remendadas, no más dolores en nuestra existencia. Cristo ha venido para sanar tus heridas, y por sus heridas en la cruz, por su sangre derramada, por su vida entregada, hemos sido todos sanados. Hoy hay que dejar esos odres o bolsas de cuero donde se almacenaba el vino, hay que dejar esos odres atrás, entendiendo los odres viejos como la mentalidad de los judíos, como las instituciones judías que eran incapaces, representadas en los fariseos y en los escribas, eran incapaces de entender la vida nueva de Jesús, relaciones nuevas fundadas sobre la misericordia, sobre el servicio, sobre el perdón, sobre la compasión, sobre la solidaridad, sobre la ayuda y la entrega a los demás. Atrás quiere dejar Jesús esa mentalidad judía, esos odres viejos, esos paños de tela viejos, significados en creer que ser religioso es ser legalista, caer en el cumplimiento de leyes, de ritualidades religiosas. Esta es una tentación de todos los tiempos, de todas las épocas, así como encontramos cristianos frescos en su espiritualidad, que sienten que la religión es sobre todo experiencia de amor, experiencia de libertad, experiencia de paz, experiencia de donación de la vida. No faltan los cristianos viejos, como los odres o paños viejos, como los fariseos y escribas en tiempos de Jesús, que piensan que ser cristiano es cumplir con unos ritos, juzgar a los demás, sentirse mejor que los otros, darse golpes de pecho, cerrar los ojos y pensar en una relación intimista con Dios, que me puedo desligar de la vida de los demás. El ayuno es importante, nadie lo niega. El ayuno lo observan y lo piden las grandes religiones en el mundo. Pero por encima del ayuno, que es un medio ascético, está la alegría, la fiesta, la gracia, la Pascua, la comunión de vida con Dios. Señor, gracias por este Evangelio. No permitas que sea un viejo cristiano como los fariseos y escribas de hace 2000 años, sino ayúdame a entender la dinámica siempre fresca, siempre nueva del Evangelio, el vino nuevo, el vino mejor que nos permite una vida con mayor plenitud. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor.